buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 14 de octubre del 2025, de qué voy a estar hablando, analizando, dialogando con ustedes durante las próximas 2 horas. No le nombran fiscal especial al alcalde de Cataño, pero lo refieren a ética, contralor y contralor electoral. Prevén aumento en los costos de salud para el próximo año. Tomás Rivera Chat y su Senado insisten en aprobar medidas para hacer más difícil el acceso a la información pública. Junte Electoral del PPD, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad reafirma su oposición a las reformas electorales. ¿De quién? De Tomás Rivera Chat. Otros expertos se unen en esa oposición. Si es martes de energía con Ramón Luis Nieves, donde analizaremos la Junta y el contrato de New Fortress y el tema de las pensiones que no desaparece. Alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Municipios sigue con sus duras críticas al secretario de Recursos Naturales. Proponen enmiendas al DMO de Turismo. En la cuerda floja el nominado para la Defensoría de las Personas con Impedimento. Mañana, día 15 de octubre, miles de empleados federales no cobrarán su sueldo y nos visita hoy Juan Carlos Acevedo Gándara para hablarnos de la campaña de recaudación de fondos de Lee Conmigo. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes. Saludos a todos los que me están sintonizando a esta hora a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. Sabes que también nos puedes ver y escuchar simultáneamente por la página de Facebook de esta emisora, el canal de YouTube de Radio Isla, por radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Ahí hay versión de audio o versión de vídeo y también nos puedes ver y escuchar a esta hora en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovila.net. Les anuncio que hoy es martes y se grabó el nuevo episodio de análisis de la Z a la A. Hoy no me acompañó la Z, hoy no estuvo Zoela Boy porque estaba con compromisos profesionales. En sustitución de ella estuvo la licenciada Emma Marrero. Conversamos precisamente sobre temas que voy a discutir hoy aquí: la activación o reactivación de la Junta de Control Fiscal y los 2 contratos que la Junta ha dejado en suspenso: el contrato del Departamento de Salud con esta compañía Consumo y el contrato importante que voy a analizar hoy con Ramón Luis Nieves de New Fortress y el suplido de gas natural. Entramos en detalle a lo que dicen las cartas de la Junta de Control Fiscal, la reacción o no reacción del gobierno de Puerto Rico, lo que esto implica, y un poco reflexionamos si esto es una señal de que quizás el gobierno de Puerto Rico no está listo para llegar el momento de que no tengamos una Junta de Control Fiscal aquí en Puerto Rico. Y por supuesto hablamos de lo que pues son unas contradicciones en términos de lo que está sucediendo alrededor de la figura de Donald Trump. Por un lado, mañana, como les dije, 15 de octubre, el gobierno permanece cerrado, no hay ninguna señal de diálogo, de colaboración, de búsqueda de consenso, y mientras tanto también, y hay que reconocerlo, el mundo entero ayer rindiéndole pleitesías a Donald Trump por el acuerdo de paz que hasta este momento se mantiene allá entre Israel y la paz en la Franja de Gaza. De eso lo converso en el podcast Análisis de la Z a la A con Emma Marrero. Pero vamos a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. Acerca del mediodía, el panel del fiscal especial independiente dio a conocer su determinación de validar la determinación del Departamento de Justicia que investigaba a el actual alcalde de Cataño, el alcalde Alicea, donde el Departamento de Justicia determinó
que no correspondía nombrarle un fiscal especial independiente a Juan Alicea Vasallo. Esto se trata no de asuntos de manejo de fondos públicos en el sentido de contrato a lo Cano Delgado, sino fueron aquellas alegaciones serias que se hicieron durante la campaña pasada de que el alcalde estaba utilizando el aparato gubernamental para llevar electores al correo, actividades puramente partidistas electorales. El Departamento de Justicia concluye que la evidencia no es suficiente para nombrar un fiscal especial independiente. Sin embargo, lo refiere a la Oficina de Ética Gubernamental, al Contralor Electoral y a la Contralora de Puerto Rico, en donde ya hay una investigación o una auditoría abierta. Dice la carta del panel del fiscal especial independiente que ellos expresan que en el análisis realizado por el Departamento de Justicia se detectaron irregularidades, esto es lo importante, en tarjetas de asistencia y ponches de salida. Añade que tales hallazgos, aunque ameritan ser evaluados desde la perspectiva administrativa, no permiten concluir desde el ámbito penal, con la evidencia existente en este momento, que los empleados estuvieron en funciones oficiales en el correo con la intención de cometer delito, ni que el alcalde ordenara un uso indebido e ilegal de recursos públicos. En la resolución se indica que la documentación recopilada demuestra que varios de los empleados se encontraban en licencia y por ahí sigue diciendo, pero para mí lo más importante es que el panel del fiscal especial independiente valida que hay irregularidades en el manejo o el expediente de estos empleados, aunque concluye, al igual que el Departamento de Justicia, que no es suficiente para pensar que se cometieron delitos criminales. Sin embargo, parece ser que hay evidencia de posibles acciones irregulares desde la perspectiva puramente administrativa y, como dijo, refiere el asunto a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, a la Oficina de Ética Gubernamental y al Contralor Electoral, y leo directamente: para la correspondiente evaluación, particularmente en cuanto a las alegadas deficiencias administrativas en el manejo de controles internos de asistencia y flota de vehículos. Mi conclusión, señoras y señores, la mía, es que no hay la más mínima duda que el alcalde estaba usando empleados en tareas electorales y políticas en horas laborables. Pero, por otro lado, es posible que no haya suficiente evidencia para probar que eso constituye algún tipo de delito. Veremos a ver las investigaciones que hace la Oficina de Ética Gubernamental, el Contralor Electoral, y en cuanto a la Contraloría de Puerto Rico, sabemos que va a llegar una nueva Contralora. Como cuestión de hecho, se supone que la confirmen hoy en la Cámara de Representantes, ya fue confirmada la semana pasada en el Senado, que quiere decirle que estaremos pendientes, y creo que todos tenemos que estar pendientes, en las diferentes auditorías que la saliente Contralora de Puerto Rico dejó bastante avanzada, y veamos qué es lo que sucede cuando sean publicadas eventualmente por la actual, en la que va a ser la nueva Contralora. Recuerden que Cataño está siendo intervenido por la oficina de la Contralora, que la última vez que le llamamos allanamiento, la Contralora dijo claramente que no es un allanamiento, que simplemente es una incautación de las computadoras, que cuando eso ocurrió, la gobernadora se expresó en contra de la acción de la Contralora de Puerto Rico, le llamó a eso un show, lo cual me parece que fueron unas expresiones fuera de lugar de la gobernadora Jennifer González, y creo que eso pues nos va a obligar a estar más pendientes en la entrada de la nueva Contralora, particularmente en lo que tiene que ver con esta auditoría de Cataño. Pero repito, yo estoy convencido, yo con la evidencia que hay, que está aquí, que el comportamiento del alcalde con sus empleados en lo que tiene que ver con los procesos electorales no fue el más adecuado, y que las querellas que se presentaron, los videos que se vieron en aquel momento, pues apuntan a un uso inapropiado de empleados públicos en campañas y en actividades político-partidistas. Bueno, y hoy tenemos una de esas historias que no les agrada a nadie. Es una historia
tanto en el periódico El Vocero como en Primera Hora. En el caso de Primera Hora es la historia de Primera Plana. Le leo lo que dice la Primera Plana del periódico Primera Hora. Anticipan otro cantazo económico, asoma alza en costos médicos. El encarecimiento para el próximo año impactaría principalmente a los boricuas menores de 65 años para tratar cáncer y diabetes, entre otras condiciones. El periódico El Vocero también destaca la historia con el titular que dice, lo tengo por acá, me disculpan. Adiós, pues entonces no era del Vocero, soy yo el que estoy confundido. Se trata de un estudio de la empresa AON, una empresa de servicios profesionales, que hace un análisis, un informe que se llama Informe de Tendencias de Costos Médicos 2026 en Puerto Rico, y se pronostica un alza en los costos de servicios médicos en Puerto Rico para el próximo año. Se pronostica que la tasa de tendencia médica promedio para el 2026 aumentará 5.1% más que el 4.8% en el 2025, dice la portavoz del grupo. Voy a buscar el nombre aquí, perdón, porque no quiero darle su nombre. Silvia Ruiz, de la empresa, anticipó que este aumento está siendo impactado por los altos costos de los medicamentos, sobre todo en los medicamentos especializados, y la entrada de los medicamentos inmunomodulares biológicos y diabéticos. Dice la señora Ruiz, básicamente los medicamentos son los que actualmente están impactando estos incrementos, aunque el estudio apunta a que, y esto es bien importante, yo no sabía esto, que el incremento en el costo que vamos a enfrentar aquí en Puerto Rico, aún con ese incremento, todavía los servicios de salud en Puerto Rico son menos costosos que en Estados Unidos y que en otros países de Latinoamérica. Hay muchas áreas, y lo sabemos, entre ellos el costo de energía, que el costo de vida en Puerto Rico es más alto que en los Estados Unidos. Pero yo no sabía, según este estudio, que nuestros servicios médicos están por debajo de los costos en Estados Unidos, y dice que en otros países de Latinoamérica. Obviamente Mr. Trump entra en la ecuación porque Donald Trump le ha impuesto unos aranceles a todos los medicamentos que se producen fuera de los Estados Unidos. El estudio dice que los aranceles que impuso el presidente a productos que se fabriquen fuera de Estados Unidos han creado incertidumbre en los mercados, que también genera un aumento en los costos médicos. ¿Por qué el informe dice que los que vamos a pagar las consecuencias son los que tenemos 65 años o menos? Yo no he llegado, estoy en 63. Porque los que tienen Medicare y Medicare Advantage no van a registrar aumentos en sus medicamentos, porque eso está negociado por el gobierno federal. Estos programas, los que tienen Medicare y Medicare Advantage, lo que sea de medicamento que esté cubierto, ya está negociado por el gobierno federal. Por eso dice la señora Ruiz, yo creo que la población impactada mayormente son los menores de 65 años. No es que no se vean ni se vean impactados los de 65, pero en términos de costo son el resto de la población los que se ven impactados con esta alza. Así que a la avalancha de aumentos en el costo de la vida, este estudio, que repito es la primera plana del periódico Primera Hora del día de hoy, este estudio apunta a otro aumento en el costo de vida en Puerto Rico. Repito, también es en Estados Unidos, esto no es único para Puerto Rico, y es los costos de servicios de salud. Bueno, ayer les decía que por la ausencia de liderato de la gobernadora en los temas legislativos, a esta fecha, por ejemplo, ya estamos en la mitad de la segunda sesión. Pregúntese usted que me está escuchando en el carro o que me está viendo, escuchando grabado. Haga un silencio usted y trate de pensar en alguna medida legislativa de impacto que se haya aprobado este año, que sea buena o mala, pero que sea de impacto,
que haya estado siendo discutida y que haya habido conferencias de buena o mala, pero que haya sido propuesta por la gobernadora. Prácticamente no nos viene nada a la mente. Y ayer les decía que si esto sigue como va, este cuatrenio va a pasar a la historia como el cuatrenio de la legislación de Tomás Rivera Chat. No ha sido así siempre, porque bajo Luis Fortuño y bajo Ricardo Rosselló, que Tomás Rivera Chat era presidente del Senado, la ley 7 es iniciativa de Luis Fortuño. La ley del empleador único, la reforma laboral, todas esas fueron iniciativas de Ricardo Rosselló. Pero en esta ocasión no hay iniciativas de envergadura, de gran impacto. Todavía estamos esperando la reforma contributiva, estamos a 14 de octubre, de parte de la gobernadora Jennifer González, y en ese vacío lo está llenando Tomás Rivera Chat en temas, y esto es importante, que muchos de ellos ni estaban en el programa de gobierno del PNP. Y los próximos dos temas que voy a tocar, probablemente me extenderé a luego de la pausa, son precisamente medidas legislativas de Tomás Rivera Chat. Hoy se va a aprobar una medida en la cual todo el mundo se ha expresado en contra. No sale nadie a favorecerla que no sea Tomás Rivera Chat. Y es la medida que va a limitar el acceso a información pública. Es un proyecto de Tomás Rivera Chat, iniciativa de él. Tiene en contra a todas las organizaciones de prensa. Tiene en contra a profesores universitarios. Tiene en contra a abogados expertos en temas constitucionales. Y todo el mundo entiende que lo que va a hacer es complicarle la vida a la prensa y a los ciudadanos que quieran tener acceso a información pública. Esto no estaba en el programa de gobierno del PNP. ¿Ustedes oyeron hablar de esto en la campaña? No. Nota del periódico El Vocero. Advierte, medida legislativa pondrá más trabas al acceso a información pública. Dice la nota de Pedro Menéndez Sanabria para que entendamos cuáles son los cambios. Entre las enmiendas incluidas y figura un aumento en los plazos de respuesta por parte de las agencias. En el caso de oficinas centrales de 10 a 20 días laborales y para oficinas regionales de 15 a 30. Esto es primero importante. Hay que ponerle un término. Pero esos son los términos que después piden extensión y después piden extensión y después no contestan hasta que finalmente, para tú poder ir al tribunal, primero tienes que agotar las solicitudes administrativas. Pues ya de salida, al extender los términos, ¿qué están haciendo? Le están permitiendo al gobierno atrasar que te entregue la información a la que tú tienes derecho porque es información pública. Y esto del tiempo es bien importante. Porque muchas veces lo que espera el gobierno, el jefe de agencia, es ver si al pasar el tiempo el issue desaparece. No es lo mismo, por ejemplo, que se obtenga información pública sobre el contrato de Subo, algo que está ahora mismo en la palestra pública, que se encuentre esa información esta semana, a que se tarden un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, para que la información aparezca y quizás ya el issue dejó de ser un issue de atención pública. Vuelvo a los cambios. La eliminación del requisito para que las agencias provean la información solicitada en el formato específico requerido y se añade el requisito al solicitante de proveer información personal como su dirección postal y correo electrónico. Asimismo, se modificaría la ley de manera que las dependencias puedan optar de requerir al solicitante ver los documentos en persona en sus oficinas durante un solo día en vez de suministrar copia de la información. Esto es un cambio dramático. Venga aquí está el informe de 400 páginas, léalo ahí en la oficina. Pero si es información pública, yo tengo derecho a que me den una copia. Sobre eso, el licenciado Kevin Rivera Medina, segundo vicepresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, dice lo siguiente. Con esto de que te lo puedan exigir, que lo vayas a ver a la oficina, se le estaría negando el acceso real al ciudadano a poder comprender la información y analizarla de manera efectiva, lo que sería inconstitucional, ya que el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió en 1982,
durante los sucesos del caso del Cerro Maravilla, que hay un derecho a un acceso real y efectivo a la información. Ir a una oficina con una libreta no es un ejercicio del derecho constitucional de estar informado sobre esta legislación que se va a aprobar hoy. Se va a aprobar, pero hay que hacerles pagar el costo político. Y hay que entender lo que está haciendo la mayoría del PNP siguiendo las directrices de Tomás Rivera Chatz. Vuelvo y repito, este no es un proyecto de la gobernadora. Veremos a ver si se atreve a vetarlo. No se ha expresado hasta ahora. La presidenta de la Asociación de Periodistas, Nidia Bauzá, ASPRO, denunció que el requerimiento de datos personales al solicitante podría ser interpretado como un acto de intimidación para minimizar los requerimientos de información a las agencias por miedo a represalias directas. Cita textual a Nidia Bauzá: este proyecto lo que busca es poner más capas de burocracia para que la gente se canse y opte por no exigir la información. Y como les dije ayer, los profesores de la UPR, de la Escuela de Comunicación, también se oponen. Prácticamente todas las entidades que de una forma u otra les interesa este tema, lo han estudiado, están en contra. Pero miren qué curioso, estamos hablando de una ley de transparencia. Adivinen qué, no han hecho vistas públicas. El Senado no se ha atrevido a hacer vistas públicas, lo que es la mejor evidencia de que no estamos hablando de transparencia. ¿Alguien sabe qué motivación genuina tienen estas enmiendas? ¿Alguien se había quejado desde el punto... Además, las quejas es desde el punto de vista de los periodistas, es todo lo contrario. Es que aún la ley vigente, bajo la ley vigente, se hace muy difícil obtener información pública. Le voy a recordar algo. Esta ley, la original, que es del 2019, fue firmada por Ricardo Rosselló en el verano del 2019, cuando ya él estaba de salida, y la firmó con las objeciones de todos los gremios y grupos de periodistas. Así que el pecado original es de Ricardo Rosselló, que convirtió en una ley de la legislatura del PNP que no respondía a los reclamos de transparencia de sectores académicos y del sector de la prensa. Y ahora lo que ya estaba mal lo van a tornar en peor. Bajo los pasados 4 años de Pedro Pierluisi y en lo que va de este año, lo que ha habido de Jennifer González, lo que ha habido es una estrategia continua del gobierno de negar la información que tiene que ser pública. Que yo recuerde, han perdido todos los casos en el tribunal. Me puedo equivocar. Pero ¿cuál es el problema? Que ir al tribunal te cuesta dinero. Y pues, si usted es un ciudadano que simplemente quiere obtener alguna información y al final usted primero le dan obstáculos y después usted tiene que ir al tribunal, usted no tiene el dinero, no va a ir al tribunal. Cuesta dinero y tarda. Y como le dije hace unos segundos, información que llega tardía, muchas ocasiones, pierde su vigencia. Aparte de que nos preocupa esta legislación, me está curioso el silencio del liderato del PNP. Esta es una agenda de Tomás Rivera Chatz. Pero está pasando lo mismo que pasó con el proyecto de libertad religiosa y con todos los demás proyectos. Tommy ocupa el campo, llena el espacio, en el Senado nadie se atreve a enfrentarlo. La gobernadora está muy débil y aunque coge cantazos de Tomás Rivera Chatz continuamente, no ha podido articular una estrategia para frenar a Tommy. Esto es bien sencillo. Si la gobernadora no quisiera aprobar tener que firmar o vetar esta medida, que se exprese y que le pida a Johnny Méndez que la frene. Y con toda seguridad Johnny Méndez la va a frenar. Pero, repito, la gobernadora ha perdido el liderato. Digo, nunca tuvo en su cuatrenio. Y ella fue presidenta de la Cámara.
Si alguien conoce el mundo de la legislatura de Puerto Rico es Jennifer González. Sin embargo, el espacio político gubernamental en lo que tiene que ver con iniciativas legislativas lo controla totalmente Tomás Rivera Chatz. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos hablaremos del otro proyecto, también de Tomás Rivera Chatz, las enmiendas unilaterales al Código Electoral. Regreso con eso. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-15. Regreso a Sobre la Mesa hoy martes 14 de octubre del 2025. Bueno, continuando con el tema que me fui a la pausa, que es el liderato de Tomás Rivera Chatz en la agenda legislativa. Liderato sobre temas que le interesan a él, que no necesariamente son beneficiosos para el país y que ni tan siquiera son parte del programa de gobierno del PNP, ni son temas que la gobernadora haya expresado interés en moverlo. Porque hay ocasiones, experiencia que he vivido, donde el gobernador de turno o la gobernadora le interesa un tema y los legisladores pues empiezan a trabajar legislación sobre ese tema. Pero aquí, volviendo al tema anterior, la gobernadora ha expresado alguna necesidad de enmendar la ley sobre acceso de información pública. No, ese no es un tema. Eso no estuvo en el programa de gobierno, de eso no se habló en la campaña. Y ahora, hoy, martes, comenzó el proceso de consideración en la Asamblea Legislativa de las enmiendas al Código Electoral presentadas por Tomás Rivera Chatz. Si hay un tema que es de Tommy, es el tema electoral. El Código Electoral que firmó Wanda Vázquez, sí, el Código Electoral que rige nuestras elecciones, tiene la firma de Wanda Vázquez, pero fue un código trabajado de forma unilateral, sin consenso, por Tomás Rivera Chatz. Y ahora presenta enmiendas sin consenso y, como vamos a ver, número uno, no atiende las deficiencias y problemas que se le ha señalado al código vigente, pero agudiza áreas problemáticas. Y curiosamente, casi todas las enmiendas vienen a fortalecer áreas en las cuales el PNP se siente cómodo. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Reforma electoral redefine las reglas del voto adelantado. Conocedores del proceso eleccionario cuestionan la necesidad de las enmiendas, como la eliminación del correo certificado en el envío de endosos y la reducción permanente a 55 años de edad para solicitar este beneficio. Yo le voy a decir, yo no estoy en contra de todas las enmiendas. Lo que estoy en contra es que se haga de forma unilateral, sin búsqueda de consenso y sin diálogo alguno. Hoy está la historia del Nuevo Día, de las críticas que se le hacen, y también hay una historia porque el junte electoral, ya no están usando la palabra alianza, así que el PIB debe estar tranquilo. El junte electoral que incluye al Partido Popular, a Victoria Ciudadana, a Proyecto Dignidad,
presentó lo que había que hacer, una ponencia unitaria. Y el PIB se quedó afuera. Pero vamos primero a los dos elementos. Vamos, el periódico El Nuevo Día tiene aquí una lista de cuáles son las cosas que se cambian en este proyecto de ley. Dice, cierre del registro electoral 50 días previos a la votación. En las pasadas elecciones cerró 45 días antes del evento. Le voy a traducir que eso son 5 días menos para que te puedas inscribir. Yo hubiera preferido que la movida fuera hacia el otro lado. Vimos las dificultades que hubo, cómo el sistema digital para inscribirse no funcionaba, las filas de los jóvenes. Y lo ideal es cerrar el registro electoral más cerca de las elecciones. Así que aquí hay una enmienda, ya esta es una enmienda que va, para mi entender, por la ruta equivocada. No las voy a leer todas, voy a leer las más importantes. Aumenta la cantidad de juntas de inscripción permanente de 12, como dice la ley actual, a 40. Esa es una admisión de fracaso de Tommy. Porque Tommy creía que con el sistema digital se iban a resolver todos los problemas, se redujeron el número de juntas de inscripción permanente y no les ha quedado más remedio que aumentarlas. Paréntesis, ¿hay presupuesto para eso? La Junta de Control Fiscal le va a dar presupuesto. Vuelvo otra vez. Cualquier partido que opte por el método alterno de nominación tendrá que hacerlo previo al 1 de diciembre del año anterior a la próxima elección general. Hoy tiene hasta el 30 de diciembre. Esto yo le llamo la enmienda Movimiento Victoria Ciudadana. Pero es lo mismo, le está adelantando las decisiones electorales a los partidos. No veo cuál es la razón de ser. Ya sabemos que si te vas a coger al método alterno y quieres evitar tener que llenar endosos, pues tienes que hacer el método alterno antes. Adelanta la hora de apertura de los colegios de votación de 9 de la mañana a 8 de la mañana. Me parece, desde el punto de vista de democracia, una enmienda positiva, pero va a ser más difícil conseguir los funcionarios de colegio, porque ahora le vas a exigir 1 hora más de trabajo gratis. Y no olvidemos que el partido que está en el gobierno, en este momento el PNP, le es más fácil conseguir funcionarios de colegio, pues porque tiene mucho empleado que se va a sentir medio obligado. Así que desde el punto de vista democrático, me parece bien, mientras más horas estén los colegios abiertos mejor, pero desde el punto de vista práctico le hace más difícil a los partidos convencer a personas que vayan de voluntarios a ser funcionarios de colegio. Precisa qué electores por categoría pueden solicitar el voto ausente y exige evidencia. Eso me parece algo positivo, estaba demasiado laxo cómo se podía pedir el voto ausente. Acorta el tiempo de 50 a 45 días para solicitar el voto ausente. Entonces, establece por ley que todo elector de 55 años o más puede solicitar el voto adelantado por correo y voto adelantado presencial. La ley vigente habla de elector de 80 años o más que podrían solicitar el voto adelantado y a domicilio, pero ya sabemos que por interpretaciones llevamos 2 elecciones donde de 60 años a más lo puedes pedir, lo está bajando a 55. Obviamente esto genera la interrogante si de la capacidad del administrador, de la comisión para administrar el voto adelantado, pero yo soy de los que creo que hay que facilitar los votos por correo, el voto adelantado. Lo que hay que tener son las salvaguardas necesarias. Establece que la comisión tendrá un periodo de votación adelantado presencial que comenzará no menos de 10 días antes de la fecha de la votación. Esto es algo nuevo que yo creo que es positivo. Que tú puedas ir en persona a votar, pero no el día de la elección, sino tienes 10 días para ir a no los centros, perdón, la Junta de Inscripción Permanente. Ordena a la Junta de Administración del Voto Ausente a comenzar a procesar, verificar y contar las papeletas no menos de 30 días antes de la elección general. Esos procedimientos se hacen el día de las elecciones, pero desde el 2020 ha habido controversia. Claro, aquí está el peligro, que se vayan filtrando los resultados. Yo creo que aquí esta es una de las áreas peligrosas.
No hay justificación válida para paralizar, interrumpir o posponer la adjudicación del conteo de votos en Java. Esto es peligroso. Básicamente esto está diciendo que si el único funcionario que está allí es el del PNP, se cuentan los votos solito. Y entonces está la enmienda más importante que elimina el requisito de que las papeletas por correo se envíen por correo certificado. Y ahí es donde yo creo que está la mayor dificultad. Dice la nota de Gloria Ruiz Cuilan, las enmiendas darían fuerza de ley a elementos que en las pasadas elecciones han favorecido al Partido Nuevo Progresista y no abordan asuntos que requieren acción como el escrutinio general, la inscripción de los partidos políticos a base del voto íntegro y la necesidad de fortalecer la Junta de Administración del voto ausente y voto adelantado. O sea, es curioso que todo lo que se está flexibilizando es lo que ha beneficiado al PNP y todo lo que se está restringiendo es lo que no ha beneficiado al PNP. Lo otro desarrollo interesante es lo que les dije, una ponencia conjunta del PPD, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, poniendo por consenso sus objeciones y lo que les falta. Es un memorial conjunto. Señalan, por ejemplo, que las enmiendas propuestas ignoran el problema de falta de balance electoral que plantea el Código Electoral vigente y perpetúan el control de un solo partido sobre la Comisión Estatal de Elecciones. En lugar de fomentar consensos amplios o garantizar representación equitativa, refuerzan una estructura unilateral que excluye voces y debilita la fiscalización cruzada. Por ejemplo, no se remedia la exclusión de comisionados electorales de partidos inscritos en los espacios donde se toman las decisiones sobre el diseño y ejecución de los procesos electorales, mina aún más la legitimidad de la comisión y profundiza la desconfianza ciudadana. En este junte se quedó fuera el PIB. Y creo que eso debilita el PIB. Creo que el PIB debió corregir su error inicial de no haber participado en aquella reunión. Hay que reconocer, esta es una iniciativa de la presidenta de Proyecto Dignidad, a la cual respondió primero el Partido Popular y luego Victoria Ciudadana. El hecho de que Victoria Ciudadana se mantenga en el junte y que hayan presentado sobre la ley electoral este memorial conjunto, me parece que es un mensaje que Eva Prado le está dando a Juan Dalmau y al PIB. Y el mensaje es sencillito. Nosotros, Victoria Ciudadana, vamos a desarrollar nuestra propia personalidad. Y en algunos asuntos estaremos con ustedes y en otros asuntos, si tenemos que sentarnos con Proyecto Dignidad, lo vamos a hacer. Ahora, para el país, esta es una oportunidad perdida. Lo dije antes y lo repito. Imagínense el impacto que hubiese sido que ese memorial tuviera la firma de los presidentes de los 4 partidos, incluyendo el PIB. Imagínense que de este junta electoral salga un borrador de proyecto de ley que no se va a aprobar por esta legislatura, pero que podría ser el fundamento del programa de gobierno de los 4 partidos de oposición, que cualquiera de ellos que ganara las elecciones del 2028 estaría comprometido a presentar esa legislación que se pueda trabajar por consenso y en la cual estarían incorporadas las preocupaciones del Partido Popular, del PIB, de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad. Lamentablemente, el PIB se ha quedado afuera, lo cual me parece que debilita su posición frente al país, particularmente frente a las fuerzas que se quieren oponer al gobierno del PNP. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 14 de octubre del 2025. Antes de entrar al próximo tema, les recuerdo que la gira, podemos llamarle gira, de presentación de mi nuevo libro En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico, 1997 al 2025, continúa. Estuvimos en Bookmark la semana pasada, el jueves, Bookmark de San Patricio, en el Candil allá en Ponce. Gracias a todos los que asistieron. Les recuerdo que el próximo miércoles, no mañana, el miércoles 22 de octubre a las 4 de la tarde, separe la fecha, voy a estar en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y me va a honrar con la presentación del libro el decano de dicha escuela, el amigo Julio Fontanet. Les voy adelantando, jueves 6 de noviembre nos vamos para Plaza Las Américas, en Casa Norberto, allí en Plaza Las Américas, a las 7 de la noche, y me va a honrar haciendo la presentación la licenciada Zoe Lavoy,
Y nos vamos para Mayagüez el viernes 14 de noviembre a las 6 de la tarde. Yo haré el programa desde allá, desde Mayagüez. La presentación será en el Museo Pilar de Filló y estará a cargo del amigo licenciado Charlie Hernández. Así que ya tenemos 3 fechas. Probablemente tendremos otros eventos en otra fecha. Así que sepárenlo. Saben que el libro lo puedes adquirir en cualquier librería en Puerto Rico. Está en Amazon en papel. Está en Amazon digital. Si usted es de los que lee en Kindle, lo puede ordenar en Kindle de Amazon. Y facilito, lo puede ordenar en mi página web, acevedovila.net, o a través de ATH Móvil. En la sección de negocios escribe Publicaciones PR, y por $49.50 lo ordena y lo recibirá a la vuelta de correo. Bueno, al César lo que es del César, y pues hay que cantarla como uno la ve. Durante la administración de Ricardo Rosselló, que hubo cambios legislativos profundos, contrario a esta, algunos de los cuales yo estuve en contra y otros pues que uno pudo haber favorecido, ocurrieron 2 cambios en el área de turismo. Uno que creo que fue un error y nunca se puso en vigor, y otro que yo tenía dudas y que hoy creo que fue una buena idea. En aquella ocasión, bajo esta teoría de los departamentos sombrillas, se legisló para que la compañía de turismo pasara a ser parte del Departamento de Desarrollo Económico y dejara de ser una corporación pública. Aunque jurídicamente se legisló eso nunca se ha puesto en vigor, nunca. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la ley dice que la compañía de turismo es una especie de programa, está dentro del DEC, el secretario del DEC nunca ha ejercido ningún poder sobre la compañía de turismo, nunca se han fusionado y ha seguido funcionando como un ente separado. Lo otro que se creó que fue extremadamente controversial fue lo que se conoce en inglés como el DMO, que fue esta entidad legislada como una entidad sin fines de lucro para, con total autonomía e independencia y sin estar sujeta a los vaivenes políticos, se encargara de la promoción del turismo fuera de Puerto Rico. La compañía de turismo se encargara de la promoción al turismo aquí en Puerto Rico. Y yo creo que ese modelo ha funcionado. Con sus altas y sus bajas, con sus aciertos y sus desaciertos. El DMO yo entiendo que ha funcionado, y el trabajo que ha hecho la compañía de turismo de promover el turismo interno y otras áreas también ha funcionado. A eso añádale Bad Bunny y su residencia este año, pero aparte de eso, yo entiendo que ha funcionado y que Puerto Rico lleva un tiempo, particularmente supimos aprovecharnos de la pandemia y de otras cosas que han sucedido, nos recuperamos del impacto de María, y el sector de hospitalidad, el sector de turismo está en crecimiento y lo ha estado en crecimiento continuo. Y si eso es así, ¿por qué te vas a poner a traquetear? Hoy el periódico El Nuevo Día nos tiene una historia en la página 20, bajo amenaza a la independencia del DMO. Y se trata de la presentación del proyecto de ley, presentación y discusión, del proyecto de la Cámara 822, que fue presentado por el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que todos sabemos que es un aliado de la gobernadora, y tiene la firma de los representantes del PNP, Torres Zamora y Roque Gracia. El proyecto tiene elementos positivos y es básicamente derogar el error de pretender que el Departamento de Desarrollo Económico se tragara a la compañía de turismo cuando tú lees la ley para crear la Compañía de Turismo de Puerto Rico como una corporación pública del gobierno de Puerto Rico. Pero ¿qué sucede? Que además de hacer eso, ahora se quiere revocar lo positivo del DMO, que era darle independencia y autonomía. La medida dispone, leo de esta nota del Nuevo Día de José Orlando Delgado Rivera de hoy, que la compañía de turismo tendrá a cargo todo lo relacionado al mercadeo del destino a nivel estatal y del manejo del destino. ¿Qué quiere decir eso? Que la compañía de turismo seleccionará según la política pública los lugares a nivel internacional en el cual Puerto Rico debe enfocar su promoción. Eso es lo que se supone que haga el DMO.
La decisión si vamos a invertir en el norte de Estados Unidos, en España, en China, se supone que la tome el DMO con sus criterios de mercadeo. Pues ya eso lo están revocando. Además dice, un poquito más adelante, perdón, trataría a Discover Puerto Rico como una subsidiaria de la compañía de turismo, convirtiéndola en un apéndice, y en la medida que la compañía de turismo sí se afecta por los vaivenes políticos, pues básicamente le está quitando la autonomía que tiene el DEC en este momento. Derrota los propósitos originales del DMO, que era precisamente eso: el desarrollo del turismo a largo plazo mediante estrategias de mercadeo que no estén sujetas a los vaivenes políticos del gobierno concernido. Esa fue la razón de ser cuando se creó en el 2017. Fue controversial. Yo creo que hoy fue lo correcto. Y no puedo entender. O sea, yo he dicho antes, si no hay un problema y usted escucha o ve a alguien legislando sobre algo que no era un problema, pregúntese qué es lo que hay detrás. ¿Cuál es la queja del DMO? ¿Cómo ha funcionado hasta ahora? ¿Dónde están las objeciones? Me preocupa, la gobernadora dijo que iba a presentar, volvemos a lo mismo, pero ahora no es la gobernadora, ahora no es Tommy. La gobernadora dijo que iba a presentar un proyecto de ley para darle autonomía a la compañía de turismo. No lo ha presentado. Me huelo que este proyecto de Johnny es la posición de la gobernadora, y ojalá y me equivoque. Pero miren aquí la falta de claridad en la agenda o la visión del gobierno de Jennifer González. Dice la nota: en un memorial explicativo sometido ante la Comisión de Turismo, el Departamento de Desarrollo Económico avaló la aprobación de la medida, pero con reservas relacionadas al impacto sobre el DMO. La instrumentalidad pública solicitó que el proyecto no altere ni menoscabe las funciones de Discover Puerto Rico. Bueno, pues parece ser que el Departamento de Desarrollo Económico está de acuerdo con el proyecto en cuanto a lo que tiene que ver con volver a darle autonomía a la compañía de turismo, pero no está de acuerdo con esos artículos sobre el control de la compañía de turismo al DMO, a Discover Puerto Rico. Ojalá esa sea la posición de la gobernadora. Cita textual del memorial del Departamento de Desarrollo Económico. Específicamente, el DEC respetuosamente recomienda que el DMO retenga todos los poderes y responsabilidades asociadas a la promoción de Puerto Rico como destino en el exterior. En mayo pasado, la Junta de Supervisión Fiscal solicitó a la agencia reevaluar tanto el contrato de Discover Puerto Rico como el de Invest Puerto Rico y del Fideicomiso de Ciencia. La directora actual de la compañía de turismo también avaló la medida en un memorial explicativo, pero no hizo referencia al DMO, más allá de subrayar que el proyecto no altera la fórmula presupuestaria. Me suena que la directora de turismo, todos estos son del gabinete de Jennifer González, no les desagrada la idea que le den control sobre el DMO. Mientras la Oficina de Gerencia y Presupuesto otorgó su espaldarazo al proyecto al asegurar que el proyecto de la Cámara constituye un paso significativo en la reconstrucción institucional del turismo. Esta incorpora un marco legal amplio que fortalece el rol de la compañía en la política pública. Pero no dice, por lo menos de esta cita, si está a favor o en contra de lo que tiene que ver con el DMO. Todo esto no me huele bien. Me sospecho que la gobernadora, en lo que sería un error, quiere quitarle la autonomía e independencia al DMO, pero que en lugar de presentar un proyecto de administración con la firma de ella, está permitiendo que su testaferro legislativo, Johnny Méndez, sea el que lo mueva. Y noto una falta de consistencia o contradicción entre los jefes de agencia del propio gabinete de Jennifer González. Esto es sencillo. La gobernadora debe decir claramente cuál es su postura sobre el futuro del DMO. La legislación está avanzando, lo digo por experiencia propia. Es más fácil parar un proyecto en la legislatura o pedir que se enmiende como el gobernador o gobernadora quiere,
a luego cuando llegue en la fortaleza tener que firmarlo con lenguaje con el cual el gobernador no está de acuerdo o tener que vetarlo porque tiene lenguaje con el que el gobernador o gobernadora no esté de acuerdo. Regreso con Martes de Energía y Ramón Luis Nieves luego de la pausa. Abogado, político y músico. Ahora se sienta a la mesa para generar más electricidad que nadie. Ramón Luis Nieves está en Martes de Energía. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es martes de energía, la musiquita se los dijo con Ramón Luis Nieves. Bienvenido, Ramón Luis. Saludos a ti, Aníbal, y a la gente que nos está viendo. Bueno, primero que nada agradecerte que estuviste el sábado, cogiste para allá, para Ponce, la pasamos súper, hubo una confusión con el horario, y una persona me escribió, bendito, que llegó temprano y se tuvo que ir. Pero estuvimos allá en el Candil y te agradezco tu presencia en la presentación del libro. La pasamos chévere. ¿Qué te parece? La pasamos súper bien y de nuevo, como tú, me uno a tu ¿verdad? El agradecimiento que hace a las personas que fueron, que hubo un buen ambiente, hubo un buen diálogo con el público que llegó ahí al Candil. Obviamente Tamara ahí en el Candil nos atendió como de costumbre muy bien. Así que muchas gracias a la gente que vinieron allí. Allí hubo gente, una persona que se paró a hablar, venía de Lajas. Sí, recuerdo que vino de Lajas. Sí, hizo una buena intervención. Y lo más importante, compren en primera fila de Aníbal Acevedo Vilá en su librería favorita. ¿Cuál es la próxima presentación, Aníbal? Ya lo dije ahorita, pero lo repito con mucho gusto. El miércoles que viene, esa va a estar buena, no mañana. El miércoles que viene va a ser a las 4 de la tarde. Tendré que buscar a alguien que me sustituya en el programa. Va a ser en la Escuela de Derecho de la Inter y lo va a presentar Julio Fontanet. Eso está bueno. Así que a ver si me doy la vuelta por allá. Sí. Y después, el jueves 6 de noviembre, en Casa Norberto, lo va a presentar Zoela Hoy. Pues, es importante que vayan a esa también, vaya a la Inter, pero también vaya a esa para ver qué dice Zoela Hoy sobre el capítulo de estadidad. Bueno, como siempre, muchos desarrollos en los temas energéticos. Hoy hay una primera plana del periódico El Vocero que vuelve a revivir el tema de las pensiones. Ahorita hablaremos de eso. Yo creía que ya eso estaba adjudicado, pero lo que pues ha impactado durante el fin de semana largo, porque ayer alguna gente no trabajó, yo trabajé. Yo también. Es que el viernes por la mañana la gobernadora estaba haciendo el anuncio de en que iban a utilizar los 300 y pico de millones de pesos que le quitaron energía renovable y que se va a utilizar pues, para proyectos de estos de la infraestructura de generación tradicional. Y allí la gobernadora dijo, y que la Junta acabe de aprobar el contrato del gobierno con New Fortress para el suplido de gas natural, porque eso nos va a ahorrar dinero y nos va a evitar lo que pasó la semana pasada, que no podíamos traer gas natural. Pues la Junta por la tarde le mandó una cartita a la gobernadora. Yo lo comenté brevemente ayer porque la acababa de ver, así que dame tu parecer de esa carta. Bueno, lo que dice la Junta de Control Fiscal es que, bueno, en primer lugar, volvió a rechazar el contrato de suplido de gas natural. Bueno, no lo ha rechazado. No ha dicho no, punto, sino que levantó concerns, unas preocupaciones que básicamente si el gobierno no los atiende, pues no se aprobará. Que es lo mismo que pasó la otra vez. La Junta nunca llegó a rechazar aquel contrato. De plano, ¿no? La Junta levantó concerns y el gobierno decidió hacer otro proceso. Pero ahora lo que dice la Junta es, mira, destaca lo positivo. Se bajó el costo del contrato de 20 millones a 7 millones, o sea, de 20 mil millones, perdóname, lo bajó sustancialmente, eso pues muy bien. También bajó el número de años, también de 15 a 7. De 15 a 7 se redujo. Se atendieron unos temas que la Junta había señalado en la otra ocasión, pero ahora la Junta indica, mira, el lenguaje que se incluyó en el contrato nuevo sobre el acceso al puerto, al mismo tema del puerto que venimos discutiendo ya hace unos meses, que la gobernadora, o sea, el gobierno dijo, mira, logramos que New Fortress aflojara y se dio para que si tenemos que usar el puerto, si una tercera, o sea, otra compañía tiene que usar el puerto para suplir gas, pueda utilizar el puerto de New Fortress. Y la Junta de Control Fiscal dice, mira, yo analicé esas secciones que tú dices del contrato y no es tan fácil. Y de hecho, es hasta poco probable de que se pueda justificar
o que pueda ser posible que en efecto pueda haber otras compañías que puedan suplir gas a través de ese mismo puerto. Así que básicamente pues la Junta no les creyó el cuento de que eso iba a estar ahí bastante libre para uso bastante En ese punto, la Junta dice que, por ejemplo, según el contrato, para que se pueda activar eso de que entre otro barco, New Fortress tiene que entrar en willful default. Exacto. Pero dice que no define en ningún sitio que es willful default. Y si no lo define, pues está al arbitrio de las partes. Así que eso pues no es tan fácil, Aníbal. Y entonces dice que las condiciones que se ponen no hay forma de cumplir con ellas para que se libere de alguna forma el muelle. No sé si viste la reacción que estaba ayer, después no ha vuelto a hablar, que la dio en el fin de semana de Josué Colón, que él dijo que es que la Junta estaba examinando un borrador del contrato y no el lenguaje final. Y yo dije, ¿cómo es posible? Repito lo que dije. O en la Junta son morones y leen el documento que no es, o el gobierno no le envió el documento que era. Correcto. Y Aníbal, me parece que este tema es bien importante por algo en el que hemos insistido en este programa. La preocupación de la Junta de Negociación de Energía, de nosotros, de que el gobierno continúe habilitando la creación de un monopolio en el suplido de gas natural a favor de New Fortress, que te lleva también al otro punto que señala la Junta de Control Fiscal de la carta, ¿verdad? Que tiene que ver con el conflicto de interés inherente del contrato de Genera. O sea, ahora trae Genera también, mira, las salvaguardas para que no hayan estos conflictos de intereses no son suficientes en este contrato, y de hecho pide que tanto sea la Autoridad de Energía Eléctrica o sea la Autoridad de las PPP, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, o la compañía 3PPO, que es la que maneja las subastas privadas a nombre de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que dirige Osvaldo Carlos, que se busque una manera que puedan formar parte del contrato y parte de los procesos para evitar los conflictos de interés entre Genera, que opera las plantas, y New Fortress, que vende el gas. O sea, todavía esas preocupaciones no se han atendido. Pero la carta dice, si yo lo entendí bien, que la cantidad de gas natural que el gobierno entiende que va a tener que usar y que por ende le va a tener que pagar a New Fortress, porque es bajo un mecanismo que yo me obligo a pagar, de que esa cantidad la determinó Genera. Dice, pues, dice, pero obviamente... ¿Y quién es Genera? New Fortress. New Fortress. Por eso. Dice, pues traigan a alguien que totalmente independiente nos pueda decir cuánto es lo que de verdad necesitamos de gas natural. No lo puedes poner en las manos, como el viejo refrán, el cabro velando las lechugas. Correcto. Y pues, además de la creación, o sea, parte de la creación de este edificio que se ha construido, de este monopolio sobre el suplido del gas natural a favor de New Fortress, incluye obviamente la organización de Genera. O sea, que como he dicho anteriormente, insisto, Genera tiene un conflicto de interés inherente en su contrato que el gobierno validó, que los que votaron a favor de ese contrato en las alianzas público-privadas validaron y crearon todas las condiciones para que no exista un mercado en Puerto Rico libre donde podamos tener entes compitiendo para que podamos comprar el gas natural a los precios más bajos que podamos. Eso no se está cumpliendo porque le dieron el acceso exclusivo a New Fortress sobre el puerto en la Bahía de San Juan. Crearon a Genera, que es la entidad que opera las plantas, o sea, crearon unas condiciones monopolísticas que la Junta de Control Fiscal está bien consciente de ella, Negociación de Energía también, y pues por esta razón no le dan paso todavía al contrato hasta que se vayan corrigiendo estos problemas contractuales que la Junta ciertamente identificó. Y digo, nosotros no tenemos una bolita de cristal, pero mágica o como sea, pero ¿qué tú crees que va a pasar con este contrato? O sea, la Junta, el gobierno podrá de alguna forma atender los reclamos de la Junta. Yo creo, voy a ponerlo de otra manera, Aníbal. Más que quiera el gobierno, es en qué quiere New Fortress ahora mismo. New Fortress necesita firmar este contrato, pero que ya. Ahorita voy al Stock Market Watch. Al Stock Market Watch, por eso me leíste la mente. Hoy Luisito Herrero nos vaciló por la mañana diciendo que tú y yo lo hacemos todas las martes. Y tiene mucha razón. Pero ciertamente, Aníbal, New Fortress necesita firmar este contrato porque
dentro de la crisis financiera de New Fortress, el mercado de valores toda la semana está diciendo, mira, todavía New Fortress no saca los pies del plato. Esto no es un tema de Puerto Rico, esto es un tema de cómo el mercado de valores está viendo esta empresa, ¿verdad? Que está en una situación financiera bien grave, y que este contrato la ayudaría. No es que la salvaría del todo, Aníbal, porque la deuda de ellos, o sea, la condición financiera es bastante crítica, pero que obviamente si se firma este contrato mejoraría muchísimo la condición financiera de New Fortress. Como he dicho antes, ¿cómo es posible que el gobierno, que la autoridad eléctrica, que el quebrado esté buscando la manera de salvar a otra entidad privada, a una entidad privada, pero salvar a la quiebra? O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero obviamente sí, New Fortress yo creo que va a tener que ceder en algunos de estos puntos. Yo creo incluso que, o sea, la noción de que tengan este acceso exclusivo prácticamente al puerto, o sea, es un tema de desventaja total para que en Puerto Rico pueda haber una libre competencia en el suplido de gas natural. Solamente para que tengas una idea, anoche a las 8 de la noche cerró a 1.96 las acciones de New Fortress. Y hoy están a 1.93, están bien sólidas. No, estamos hablando de $1.96. Ahora mismo ahora que estamos aquí grabando, son las 1:30. Vamos a hacer el New Fortress Stock Watch. Vamos a ver. En agosto del 2022 las acciones estaban a $59. Exacto. En agosto del 2022 estaban a $59. No sé si es el momento más alto. Ahora mismo está a $1.92. Ahora, lo acabo de ver aquí. En efecto, y de hecho ayer cerró abrió el mercado hoy, o sea, como cerró ayer, en 1.85. Subió un poquito, subió unos centavitos. Pero la acción de New Fortress, Aníbal, te estaba leyendo uno de los analistas financieros que se redujo en 90% en un año. Imagínate, o sea, la compañía vale 90% menos que lo que valía hace un año. Y eso obviamente yo honestamente es terrible. Si alguien de gobierno nos escucha, yo sé que nos escuchan, y si quieren, yo creo que aquí la ficha, o sea, yo creo que el gobierno se ve como que está en la posición de debilidad porque New Fortress tiene el monopolio del muelle. Y yo creo que la crisis financiera de New Fortress pone al gobierno en la posición de fuerza. Estoy de acuerdo contigo. Y yo lo que le diría a New Fortress, si yo estuviera negociando del lado de acá, yo le diría, ok, esto es bien sencillo. ¿Tú quieres un contrato de cuántos años? De tantos años. Ok, pues yo te voy a dar las mejores condiciones en la compra del combustible a cambio que me liberes del puerto. De que tú me liberes el puerto. Pero entonces tú me vas a traer gas natural que no soy yo. Bueno, también vamos a poner unas garantías ahí. Pero, por ejemplo, si viene una compañía, alguien quiere montar algo privado y necesita gas natural, pues lo puede traer por ahí. Exacto. Pero yo le diría, esta es mi condición para yo darte el contrato de 10 años, 15 años, 7 años, lo que sea. Si no me liberas esto de alguna forma, esa es una. La otra es decirle, como parte del package, yo te voy a comprar el terminal, lo que tú invertiste, porque el terminal es de nosotros, pero ellos invirtieron, y eso hay que reconocerlo. Correcto. O sea, ellos metieron dinero ahí, sin pedirle permiso a las agencias federales, esos son otros 20 pesos, pero... son unos detallitos. Son unos guapos de barrio, eso no lo puedo negar. Pero yo creo que el gobierno no puede ir a la mesa de negociación con New Fortress desde una posición de debilidad, y me da la sensación de que eso es lo que están haciendo desde el principio. Pues la gobernadora dijo públicamente que Puerto Rico estaba en una posición de bastante indefensión. Sí. O sea, usó esa palabra, que es una palabra fuerte, ¿no? Sí. Y yo realmente, pues, creo que en Puerto Rico, Aníbal, algunos gobiernos se inclinan, porque los convencen sectores privados, en otorgar en crear estos tipos de monopolios pequeños o grandes en distintos sectores de la economía, donde realmente pues no hay un libre mercado propiamente hablando. Y yo sé que la manera que se compra gas natural y todo tiene sus dinámicas, sin duda alguna, ¿verdad? Pero el gobierno no puede tampoco crearse o sea, ponerse el gobierno mismo las cadenas, no para el gobierno, para el pueblo, porque esto eventualmente redunda en aumentos tarifarios, en condiciones que nos va a ser imposible o muy difícil que podamos ir bajando la luz como tal, y máxime con una compañía que ya ha probado que es de armas tomadas, que si se molesta un día, pues no te lleva el gas natural. Y estás obligado entonces a utilizar el combustible más caro. Una de las razones por la cual tú estás pagando la luz más cara hoy es por este drama que tuvimos en el verano con la barcaza de New Fortress. ¿Por qué seguir privilegiando a esta compañía? Entonces,
una pregunta que yo me hago, y no tengo los datos ante mí, obviamente el gobierno sí los tiene, y la Autoridad Eléctrica, y Genera, pero no hay otra compañía en el mundo que pueda suplir gas natural. No podemos abrir esto a una competencia real para conseguir los mejores precios del gas natural. Y hago otra pregunta. ¿Debemos seguir con la insistencia de que esto tiene que ser gas? ¿O podemos buscar una posición intermedia entre el tema del gas y el solamente renovable, donde podamos realmente diversificar nuestro sistema para que no estemos sujetos a estos chantajes de compañías ni de un lado ni de otro, sino que podamos integrar gas natural responsablemente y a precios competitivos junto a energía renovable? O sea, yo no veo por qué no podemos llegar a esa postura y entonces el gobierno mismo manufacturar las cadenas y crear el gobierno mismo un monopolio que eventualmente pues no nos va a funcionar. Creo que deberíamos dentro de 4 o 5 semanas traer otra vez a Julián Herencia a ver si ha habido, porque él habló positivo de José Colón en cuanto a los proyectos grandes de renovables. Pero a la misma vez, yo recuerdo que nos dijo que si no se mueven unas cosas de aquí a fin de año, se nos va la guagua. Sí, básicamente para lo que nos están viendo, hace unas cuantas semanas, entrevistamos a Julián Herencia, que dirige la Asociación de Productores de Energía Renovable, que agrupa a las compañías, a los desarrolladores de proyectos solares a gran escala, ¿verdad? Y él nos decía que por las enmiendas que Trump impulsó en el Big Bad Bill, ¿verdad? en el Big Beautiful Bill, que es una ley que se aprobó hace unos meses, pues se cortaron, se limitaron unos incentivos federales que eran incentivos importantes para el desarrollo de proyectos a gran escala de energía renovable en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y que si no se conseguían los permisos adecuados para este mismo año y más allá de eso, los proyectos tienen que estar en una etapa de construcción avanzada, pues entonces esas empresas no se pueden beneficiar de esos incentivos y por lo tanto hace más caro estos desarrollos. Y en algunos casos, si no hay esos créditos contributivos federales, no va a haber el desarrollo. No va a haber el desarrollo. Lo que nos dijo Julián fue que el ingeniero José Colón ha sido bien diligente, se está reuniendo constantemente con los desarrolladores y con las agencias, pidiéndole, mira, agilicen esto, ¿verdad? Así que hay que ver cómo va ese proceso. Bueno, yo hoy vi la primera plana del periódico El Vocero. Difícil encontrar repago para pensiones de la autoridad. El gobierno y analistas discuten por separado los retos y alternativas para identificar unos $300 millones anuales para más de 12,000 pensionados. Me sorprendió porque, quizá yo estoy equivocado, yo había interpretado que esto se había resuelto. Obviamente, la soga parte por lo más finito. En los abonados. Con los abonados, que ya nos pusieron un cargo. Y a mí me pareció haber escuchado a la gobernadora decir la semana pasada o hace 2 semanas, bueno, no encontramos ninguna solución, el cargo temporero para pagar las pensiones va a ser permanente. Entonces, esta historia, te tengo que admitir, no la entiendo. O sea, ¿hay alguna otra alternativa que tú has escuchado? ¿Cuál es el estatus de esto de pagar las pensiones? Yo me sorprendí igual que tú. Yo pensaba que esto ya era algo resuelto, de que pues que la solución era, pues vamos a pagar las pensiones de una línea en nuestra factura, un cargo adicional. Pero esa historia, pues se indaga un poco más. Francisco Domenech se quejó de que la Junta de Control Fiscal no les dio más espacio al gobierno para identificar economías en todos estos procesos que el gobierno está diciendo que van a redundar en economía, en las reformas que se están haciendo y los trabajos que se están haciendo a nivel del sistema eléctrico. Pero dar más tiempo era que él quería que nos siguiéramos cogiendo un préstamo. Sí, que exacto, seguir alargando el tema de los préstamos antes de buscar una solución permanente, porque pues se entendía, ellos entienden de que algunas de las medidas que están tomando pues van a redundar en unos ahorros, y si redundan en unos ahorros, lo que querría decir es que no vamos a recibir ningún ahorro, sino que el ahorro absorbería el cargo por las pensiones, básicamente. Sí, porque en la medida que tú ahorras un chavito o 2 acá, pues acomodo esto y pues no se siente tanto. Es un tema más que todo de percepción, no es que no lo vamos a pagar. Es lo mismo. Llegamos a lo mismo. Llegamos a lo mismo porque si tú pusiste ahora el cargo, y me estoy inventando, el cargo es 1,5 centavos por kilovatio hora y dentro de un año ahorras 1,5 centavos, pues me quedé igual. Lo que pasa es que la gente lo está viendo. Exacto.
De hecho, Aníbal, te comentaba fuera del aire que estuve leyendo un artículo de Francisco Rodríguez, Paco Pepe, sí, se llama WS Journal, me parece, que es una publicación del Vocero también. Él escribe un artículo extenso sobre el tema de las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y aquí en este programa yo personalmente, por ejemplo, he dicho de que el colapso del sistema es impulsado porque a pesar de que los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica estaban siempre pagando sus aportaciones como empleados al sistema de retiro, la Autoridad de Energía Eléctrica, desde que cae en insolvencia en el verano del 2014, pues deja de hacer esos pagos, colapsando entonces al sistema y quebrándolo, básicamente. Pero Rodríguez escribe la Autoridad Eléctrica, el patrono, desde los años 90, no está haciendo las aportaciones que en términos actuariales se supone hiciera. No es que no estuviera pagando, que no estaba pagando lo suficiente para evitar el colapso futuro del sistema. Así que este programa venía de antes. Para los empleados que siempre están defendiendo la Autoridad Eléctrica, estas son las cosas que hacía su patrono, para estar bien claro, y que provocó este colapso que ahora pagamos todos. Y a nivel, con el pasar de los días, no sé si te pasa, pero yo he notado que ha aumentado la molestia de la gente con este tema de las pensiones, ¿verdad? Y tengo que decirlo, me entristece mucho que la gente esté culpando a los empleados, o sea, porque los empleados de la Autoridad Eléctrica estuvieron haciendo su aportación, estuvieron haciendo lo que les tocaba, pero su patrono no estaba haciendo lo que le tocaba. Y para el récord, los empleados del gobierno central no recibieron ningún recorte en las pensiones, a pesar de que la Junta originalmente eso era lo que quería, y esas pensiones las estamos pagando con nuestras contribuciones, para que usted no lo ve. O sea, cuando usted paga el IBU, no hay algo que diga 0.5 centavos para pagar las pensiones de los empleados, o cuando usted llena la planilla, pero se paga. O sea, todos los años, todos los meses, el gobierno de Puerto Rico, de su presupuesto, tiene que sacar los chavos para pagarle a todos los pensionados, que es lo correcto, porque el gobierno no se fue a la quiebra por culpa de los trabajadores del gobierno central, igual que la autoridad no se fue a la quiebra por culpa de los empleados. Así que sería un poco injusto que hayamos hecho eso con los empleados del gobierno central. Yo sé que la mayoría de la gente no lo sabe, o sea, yo no los estoy juzgando a ustedes, pero para que sepa que es lo mismo. O sea, los empleados, los pensionados del gobierno central se están pagando de nuestras contribuciones. Pues, que es nuestra contribución, es sinónimo, es lo mismo que nuestra tarifa mensual. Correcto. Y de hecho, e incluso antes, Aníbal, antes de este tema antes del 2014 y antes del tema del cargo que vemos, la aportación patronal de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿de dónde salía? De las tarifas también, porque el pago de pensiones se ha entendido que es un gasto operacional de la autoridad. Así que siempre estuvimos pagando la parte patronal, por lo menos, de las pensiones de los empleados de la autoridad. Lo que pasa es que no hay una línea en nuestras facturas, uno, y segundo, estamos pagando todo ese cargo para como tal, o sea, no solamente el dinero que aportaban los empleados. La privatización de la autoridad, cuando se traen a Luma y a Genera, empeoró también el problema, porque ya entonces eran menos los empleados de energía eléctrica aportando al sistema de pensiones. Pues obviamente es un milagro que no colapsara antes, ¿no? Yo, sin embargo, esperaría de que el gobierno siga trabajando con la Junta, a ver si encuentra alguna otra solución que nos borre quizás esa línea en nuestra factura, pero no lo veo pasando en el momento cercano. Mira, nos queda un minuto y medio. ¿Ya te citaron por una reunión del Comité de Energía? Próxima pregunta. Bueno, como he dicho, el Comité de Energía que la gobernadora creó en diciembre del 2024 se estuvo reuniendo bastante intensamente desde diciembre de 2024 hasta abril del 2025. Desde entonces, pues, no hemos recibido ninguna convocatoria. Ahí fue que realmente entró en funciones el SAL de energía, sino que en ese momento histórico fue que estaban lanzando el RFP, la subasta de la generación temporera, que todavía no se ha adjudicado. No, parece que no se ha adjudicado, o están todavía hablando con las entidades que... Lo último que salió en la prensa es que en vez de una, que fue la que adjudicaron y después se lo quitaron, se le iban a dar a tres. Pero no ha habido más nada en cuanto a eso. Así que, pero estamos en octubre y la generación temporera para el verano, pues ya no es temporera para verano, creo que es necesario. O sea, que tengamos 800 megavatios de energía
temporeros es necesario para que también pueda hacer reparaciones. O sea, que ahora mismo está en veremos el contrato de gas natural con New Fortress, está en veremos la generación temporera, y esos son dos proyectos, o sea, dos contratos importantes. Importantísimos en la parte de energía. Y sin hablar de que tampoco tenemos noticias de la quiebra de la autoridad eléctrica. Ahora recientemente pues entraron nuevamente a la Junta, por lo menos por este momento. Sí, pero si yo soy acreedor, si yo soy parte de los fondos estos buitres que están objetándolo todo, yo no me voy a sentar con esa junta, yo voy a seguir esperando que Trump nombre a los otros tres. Correcto. Ahora, lo que es increíble es que estamos ya a mediados de octubre y Trump no ha nombrado a nadie. No, Trump pues ha estado, parece, ocupado en otras cosas. Creo que tiene asuntos más importantes, pero de todas formas, ¿por qué fue tan diligente en cortarle la cabeza a los 6 que no le gustaban, pero entonces ahora arrastra los pies para ponerla operacional? Y eso, pues, sin duda alguna, estoy de acuerdo contigo. Hasta que no haya una junta ya propiamente constituida con los miembros que son, pues no vamos a ver acciones concretas en la quiebra de autoridad eléctrica, que es una ficha importante, no solamente por la autoridad eléctrica, para el desarrollo económico de Puerto Rico y otras cosas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Aníbal. Nos volveremos a ver el próximo martes. Yo regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 14 de octubre del 2025, y tengo pues un invitado para mí muy especial. Me acompaña nuevamente, esta vez está solo en el micrófono, mi hijo Juan Carlos Acevedo Gándara. Juan, que un placer tenerte otra vez aquí en Sobre la Mesa. Igualmente, siempre es un placer estar aquí en el programa. Bueno, la última vez estuvimos hablando del nuevo libro que publicaron tú y Jan Lee. Yo estuve en la presentación oficial del libro allí en San Patricio Plaza, pero además de que publicaron el libro, de que tienen una editorial, octubre es el mes que ustedes en Lee Conmigo los dedican a sus esfuerzos de recaudación de fondos, pues son una entidad sin fines de lucro. Yo creo que primero lo más importante es que nos diga por qué necesitan que la gente done, qué es lo que hacen con los recursos que se levantan y lo que quieren hacer de cara al futuro. Pues entonces hablemos qué actividades tienen y cómo la gente puede donar a Lee Conmigo. Claro que sí, ¿verdad? Brevemente, dando un resumen a los que nos escuchan por primera vez y nos conocen por primera vez, Lee Conmigo es una organización sin fines de lucro que se dedica a acercar a la niñez y las familias a la literatura infantil desde la niñez temprana. Lo hacemos a través de actividades de lectura en voz alta, lo hacemos a través de talleres a familias, pero también lo hacemos a través de la biblioteca infantil Lee Conmigo, que está localizada en San Patricio Plaza, en la planta baja, que es un espacio para que las familias vayan y disfruten libre de costo, usen los libros allí. También tenemos un sistema de membresías para que se lleven libros prestados. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Pero, como tú bien mencionas, en el mes de octubre estamos en el mes de recaudación de fondos. Es un mes súper importante para nosotros, al ser una organización sin fines de lucro. Dependemos grandemente de los donativos que hacen los individuos, como también corporaciones o otras organizaciones filantrópicas que nos ayudan a cumplir nuestra misión. Básicamente, principalmente, la campaña va dirigida al pago del equipo del personal, ¿verdad? Del equipo de promotoras de lectura, que son las personas que llevan a cabo las actividades de lectura en voz alta, son las personas que reciben a las familias en la biblioteca y son las que enamoran a la niñez con los libros desde la niñez temprana. También va dirigido a cumplir con algunos gastos operacionales como es renta, luz, agua, para poder sustentar, ¿verdad? Mantenernos en el espacio que estamos, y para el funcionamiento de la organización en general. ¿Cuánto se ha puesto como meta de recaudar este mes de octubre? Nos pusimos como meta recaudar $30,000. Estamos por ahí encaminados hacia esa meta. Obviamente necesitamos de personas como los que están escuchando ahora mismo que hagan su donativo. Los exhortamos a que donen a Lee Conmigo. Lo pueden hacer a través de ATH Móvil. Nos encuentran en la sección de donar como Lee Conmigo. También pueden entrar a nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com. Ahí van a encontrar un enlace donde también pueden hacer donativos. Igualmente pueden visitar la biblioteca, llevar su donativo de manera personal, cheque, efectivo, ATH móvil, como a ustedes se les haga más cómodo. Y son una sin fines de lucro registrada bajo la ley de Puerto Rico y la ley federal, o sea que estamos también exentos tanto federal como estatal, así que ese donativo que tú hagas lo puedes deducir de tus planillas. El 100% de lo que tú donas lo puedes deducir de tu planilla. Si usted, particularmente, hay algunas entidades o personas que por razones de ley tienen que hacer donativos a entidades sin fines de lucro, como por ejemplo los que se benefician de la ley 60, lo que antes era la ley 2022,
pues cualifica. O sea, que cualquiera puede hacer su donativo y van a recibir la certificación oficial, ya sea bajo la ley de Puerto Rico o bajo la ley federal. Pero siempre se hacen actividades, van a hacer algún tipo de actividad de recaudación de fondos, más allá del que quiera simplemente. Si usted ahora mismo lo quiere hacer, va a TH Móvil y ya lo hace. Pero también si quiere participar de algunas actividades, ¿qué tipo de actividad vas a tener para que la gente se motive y done a la institución? El 21 de octubre tenemos una actividad que es After Work, se llama Margaritas y Libros. Se va a estar llevando a cabo luego de las 6 de la tarde en el restaurante El Charro en el Viejo San Juan. En Puerta de Tierra. En Puerta de Tierra. Y básicamente lo que vamos es un día para ¿verdad? Disfrutar, conectar con las personas. También vamos a hablar del proyecto, hablar de los logros que tiene el proyecto y poder hacer, ¿verdad?, un poquito de networking con otras personas que también apoyan la organización, y creo que la vamos a pasar súper chévere, así que les invitamos que entren a nuestras redes sociales, Lee Conmigo Puerto Rico, tanto Facebook como Instagram, para que encuentren el enlace para hacer la reservación. Esa actividad tiene un costo de $60, incluye una margarita o una cerveza y una picadera. Igual ustedes después pueden seguir consumiendo en el lugar. Pero la vamos a pasar súper chévere y van a poder conocer un poquito de nosotros. Una mezcla interesante, libros con margarita, eso está medio... Según Gaby, mi hermana, dice que es una excelente mezcla. ¿Alguna otra más que van a tener actividades como tal? Coincidiendo con esta campaña de recaudación de fondos, está el aniversario de nuestra biblioteca. La biblioteca cumple 3 años, por eso la campaña se llama 3 años sembrando amor por la lectura. Y ¿verdad? Ese aniversario se va a llevar a cabo el 26 de octubre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Es una actividad en que integramos la música, el baile, van a haber presentaciones musicales, vamos a tener lectura en voz alta y vamos a tener actividades de arte y otras sorpresas para la familia. Y esa actividad es gratis, pero la idea es que el que vaya allí pues también done. Exacto, esa actividad es completamente libre de costo, lo único que requiere es que hagas tu reservación a través de nuestras redes. Puedes encontrar el enlace para hacer la reservación, para asegurarnos, ¿verdad?, de que el cupo sea el apropiado para el espacio, y solo requiere esa reservación, y obviamente pues ese día, si tú estás interesado y puedes hacerlo, que hagas un donativo para que sigas aportando a nuestra campaña de recaudación de fondos. Bueno, nos quedan unos minutitos. ¿Cómo está Tortuguina? Pues Tortuguina está súper bien. Ahora ella ya vivió su momento de fama en la presentación que tuvimos hace ya 2 semanas, básicamente. Fue una actividad excelente, se presentaron más de 200 menores con sus familias. Nos reímos mucho porque la tortuguina es una tortuga muy traviesa, que le gusta comerse todo lo que encuentra. Tuvimos la oportunidad de llevar a la tortuguina, la verdadera, ¿verdad?, que es nuestra mascota, llevarla allí. Los niños la vieron, así que ese día fue un poquito estrésico para Tortuguina, pero estuvo muy manejable porque teníamos un equipo que la acompañó para que nada malo pasara. ¿Qué reacciones? Digo, para los que no estuvieron la vez anterior, es que el libro, ellos acaban de publicar un libro que escribió Jan Lee y ilustró Juan Carlos, que se llama Tortuguina tiene hambre. Tortuguina tiene hambre. Pues las reacciones han sido súper chéveres. En general, las familias les ha encantado. Es un libro súper gracioso. Es un libro que tiene repetición. Así que es un libro que tu niño, tu peque, se va a aprender y va a participar. Tiene interacción. Tiene un final sorpresa que también está súper gracioso y súper chévere. Y de verdad que las familias han estado súper encantadas, comprando para sus hijos, pero también comprando para regalarle a otros familiares. La gente ha ido a la biblioteca a comprar, han comprado en línea. Estamos en casi todas las librerías. Ya está en casi todas las librerías. En casi todas las librerías en Puerto Rico. No, y en las librerías infantiles todas estamos ya presentes. Estamos en octubre, hay que pensar en regalos de Navidad, y yo pues más allá de que regalen juguetes y todo lo que siempre les regalamos a los niños, trate de regalar libros. O sea, depende de la edad que tenga su niño, lo pueden regalar. Y entonces está disponible, ahora mismo ustedes tienen disponible ese y el del último. Tenemos el último aquí, también tenemos ¿Dónde está bebé?, que es el libro que escribimos para más bebecitos. ¿Y lo pueden adquirir? Lo pueden adquirir en la página del editorialleeconmigo.com. Ahí pueden entrar y pueden adquirirlo, como también pueden ir a la biblioteca o pueden ir a las diferentes librerías alrededor de la isla. Ok, llevan 3 años en la biblioteca como tal. ¿Cómo ustedes han visto? Porque los niños cuando van creciendo, pues sus intereses van cambiando. O sea, tienes niños o niñas que
llevan los 3 años y ustedes han visto cómo van cambiando sus intereses. ¿Cómo es esa experiencia? Yo creo que ya llevar 3 años ha sido un regalo para nosotros, ¿verdad? Los que trabajamos ahí en la biblioteca, para Jan Lee, para mí, pero también para las promotoras. Porque hemos visto a estos niños que llegan a veces con 2 meses a la biblioteca, que ya tienen sus 3 añitos, ¿verdad? Los hemos visto crecer, hemos visto cómo han pasado las diferentes etapas, porque la lectura se ve diferente según las etapas. Los más pequeñitos, los infantes, tienen una interacción diferente a los que ya son más grandecitos, a los que llegan sin saber leer, pero que mamá es la que me lee y ahora soy yo el que leo. Ver cómo van encontrando esos intereses, que si les gustan los dinosaurios, que si les gustan los camiones, pero después van creciendo, entonces les gustan temas un poquito más sofisticados, y temas de historia, temas de ciencia, y verlos cómo saltan de ese libro ilustrado al libro ya la novela gráfica, o ya pasando con novelitas más cortas, y ver esa evolución ha sido bien bonito, y las familias súper agradecidas, los niños súper entusiasmados, y lo más maravilloso para nosotros es que no es una imposición de los padres. Hemos logrado a través de la biblioteca, a través de nuestro proyecto, que sean los niños los que quieran volver a nuestro espacio, que quieran volver a la biblioteca y que quieran leer y que quieran aprender. Por eso es que es tan importante que desde bien bebecito, desde que el bebé nace, desde que está en la barriga, le empecemos a leer, porque eso es lo que va a provocar que luego ellos se conviertan en lectores que ellos lo quieran conquistar, ¿verdad? No es lo mismo que me pongan una imposición de la escuela que sea algo que yo anhelo, porque mamá me lee todos los días desde que yo soy bebé, desde que papá me lee todos los días desde que yo soy bebé, y ahora yo quiero hacerlo por mí mismo. Bueno, repite dónde pueden hacer las aportaciones del donativo y la actividad allá en el Charro. Pueden hacer los donativos a través de ATH Móvil, nos encuentran en la sección de donar como Lee Conmigo, también puede ser a través de nuestra página web, leeconmigopuertorico.com. El 21 de octubre tenemos la actividad de margaritas y libros en el restaurante El Charro en Puerta de Tierra. En Puerta de Tierra. Les exhortamos a que reserven su espacio y que participen de ahí para que conozcan los logros de la organización, o sea, y que también puedan confraternizar. Eso es el martes que viene. Eso es el martes que viene. Okay. Igual está nuestro aniversario, que también exhortamos a las familias que se den la vuelta. Es un día que la pasamos súper chévere y las familias disfrutan mucho. Yo no porque sea el proyecto de Juanqui y su esposa, de Jan Lee, pero la realidad es que el lugar es mágico. O sea, usted va allí y es un lugar mágico, desde bebés hasta niños de todas las edades, enteramente gratis y súper bien ubicado allí en el primer nivel de San Patricio Plaza. Bueno, pues éxito. Muchas gracias. Y yo regreso con el último segmento de la edición de hoy de Sobre la Mesa, luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento de la edición de hoy, martes 14 de octubre del 2025. Bueno, y en una crónica de una muerte anunciada, hoy, pues, lo que todo el mundo esperaba, yo no entiendo cuál fue la estrategia de la gobernadora, pero el Senado oficialmente derrotó la designación de David Figueroa a la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Recordarán que este nombramiento estuvo lleno de mucha controversia. Esta persona que se alega, y más que se alega, hay evidencia clara, no hay duda de esto, que con un abogado pues tenían la estrategia de demandar a diferentes comercios por el alegado incumplimiento de la ley federal ADA, que es la ley que pues, garantiza los accesos y tipo de ajustes que se tienen que hacer en los comercios para las personas con impedimentos físicos. Eso no hay nada malo que usted trate de poner en vigor esa ley, pero la alegación era que lo que había era un esquema de alguna forma obligar a los comerciantes a que transaran con el abogado. El testimonio de él en la vista pública entró en contradicciones. En unas ocasiones tuvo que admitir que en alguna de las demandas él no había visitado el local que estaba siendo demandado. Desde hace 2 semanas se decía que no tenía los votos. Juan Oscar Morales, portavoz alterno del Senado, fue la persona que llevó la voz cantante. La votación ocurrió hoy, poco después, a la 1:40 de la tarde. Leo de la nota de Leisa Caro González en el periódico, en la edición digital del Nuevo Día. El Senado derrotó este martes la designación de David Figueroa Betancourt tras no lograr los votos mínimos para ocupar la silla. La votación se realizó a eso de la 1:40 p.m. Ninguno de los legisladores se expresó cuando el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, llevó ante la consideración del Pleno la designación.
Segundos después se escuchó un fuerte derrotado. En otras palabras, no hubo debate, nadie salió a defenderlo. Y esto me parece que es otro mensaje de Tomás Rivera Chat y el Senado a la gobernadora Jennifer González. Nadie salió a defenderlo. Por otro lado, tampoco nadie salió a atacarlo en cierta deferencia. Pero pues no tengo la más mínima duda de que ya se sabía el resultado, de cuál iba a ser el resultado de la votación. No entiendo la insistencia de la gobernadora, contrario a otros nombramientos, donde ella ha retirado el nombramiento para que no se marque, no quede marcado las diferencias con la mayoría del Senado de su propio partido. O también para proteger la honra de la persona. No hay duda que el señor Figueroa quería que se llevara a votación, pero no entiendo. O sea, nadie salió a defenderlo. Obviamente el puesto queda vacante, otro problema más en el proceso de nombramientos y de selección de candidatos de la gobernadora. Lo dije anteriormente, con ese historial se podía anticipar que el nombramiento iba a tener problemas. Con ese historial se podía anticipar que el sector comercial iba a salir en oposición a este nombramiento, y pues por razones que solamente ella conoce, la gobernadora insistió en el nombramiento, capítulo cerrado en el día de hoy. Bueno, y en la esfera federal, primero ya se cumplió ayer el intercambio de rehenes de un lado y de presos políticos del otro lado. Ya el presidente Donald Trump regresó a los Estados Unidos, nadie lo puede negar, tuvo unas 24, 48 horas triunfales para él, todo el mundo felicitándolo, todo el mundo le llama a este acuerdo de paz, el acuerdo promovido por Donald Trump, pero aunque hoy hay paz, los rehenes regresaron, los presos políticos regresaron, solo que estemos claros que ni Netanyahu ni los representantes de Hamas han firmado ningún acuerdo. Y que los elementos más importantes todavía no han sido aceptados, entre ellos el reclamo que está en los 20 puntos de Donald Trump de que Hamas entregue sus armas. Ellos no han aceptado eso todavía, y tampoco está claro cómo se va a llevar a cabo la reconstrucción de la Franja de Gaza, que ha sido prácticamente borrada. O sea, ahí hay sectores urbanos que no queda un edificio en pie. Y me parece que hay una responsabilidad de la comunidad internacional que le permitió a Israel hacer esta barbaridad, venir con un plan de reconstrucción. También está el tema de los fallecidos, los cuerpos que no se han entregado. Eso no va a ser fácil, les voy a explicar por qué. Porque en muchos lugares donde a lo mejor los cuerpos fueron enterrados, depositados, lo que fuera, después vino Israel y los bombardeó. Así que no va a ser una tarea fácil. Es la justicia, o sea, sería lo justo que los familiares reciban los cuerpos de sus familiares que murieron siendo bajo la custodia de Hamas, pero quedan elementos todavía, vuelvo y repito, por resolverse, pero aún así es tarde, demasiadas muertes de niños, de mujeres, de civiles bombardeados por Israel, para mí de forma ilegal, pero al final Donald Trump logró algo que hace un mes atrás nadie pensaba que lo podía lograr, que llegara a un acuerdo ambas partes, y que por primera vez bajo Donald Trump se esté hablando de la posibilidad de una solución de 2 estados. Bueno, y mañana es 15 de octubre. Si usted es asalariado que cobra cada 2 quincenas, pues mañana usted va a cobrar, a menos que usted sea un empleado federal. Los empleados federales mañana no cobran. Estamos hablando de los miles de empleados federales que en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico esta situación se sigue complicando. Ahora mismo yo le diría que el que
el que les diga a ustedes que hay estabilidad, no solamente en las vidas de estos empleados aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, sino en los diferentes programas federales. Yo sé que el gobierno de Puerto Rico va a decir que tiene el dinero y probablemente lo están buscando y probablemente lo consiguen, pero por favor, no minimicemos. La gobernadora insiste en que aquí no está pasando nada por culpa de Donald Trump. Claro que sí. Leo una nota de hoy en la edición digital del periódico El Nuevo Día. A 2 semanas del cierre federal, el gobierno busca asegurar fondos para WIC, los militares y empleados federales, se refiere al gobierno federal, sin intención por el momento de transar con los demócratas en torno al cierre. La Casa Blanca busca medidas administrativas para financiar programas y salarios clave, como el programa WIC, los sueldos a los militares y los áreas de empleados en el área de seguridad. El presidente ordenó que le pagaran a los militares, pero nadie está claro si eso es legal. Él ordenó que se le pague el salario a los 1.3 millones de militares activos. Cerca de 750,000 empleados fueron suspendidos de sus funciones, están votando personas, el Departamento de Educación Federal lo están dejando sin personal, otras áreas del gobierno federal las están dejando sin personal y no se ve una solución al final del camino porque no hay ningún interés, por lo menos hasta este momento, ningún interés de Donald Trump de negociar con los demócratas que son necesarios para poder lograr una solución a esta crisis. Y mientras tanto, en prácticamente todas las principales ciudades de Estados Unidos se va a llevar a cabo una protesta masiva el próximo sábado 18 de octubre bajo el título de No King, no queremos un rey. Ya se está convocando a una manifestación aquí en Puerto Rico, No King's Day, el próximo sábado a las 4 de la tarde. Está siendo convocada aquí en Puerto Rico por varias organizaciones. Va a ser frente a el Tribunal Federal aquí en La Chardón. Yo les puedo asegurar, no creo que en Puerto Rico leo aquí, son cerca de más de 30 organizaciones que la están convocando. No sé si logrará movilizar mucha gente, pero sí le puedo decir que no tengo la más mínima duda que en los Estados Unidos van a haber imágenes muy fuertes de protestas a través de las principales ciudades. Sé que hay protestas en Times Square, allá en la ciudad de Nueva York, y las va a haber en todas las grandes ciudades de Estados Unidos. El fraccionamiento de la sociedad norteamericana como consecuencia de la figura de Donald Trump y sus políticas públicas y acciones es tan y tan profunda que a uno le cuesta trabajo pensar que en el futuro va a ser posible una reconciliación de la sociedad norteamericana, e inclusive si estamos viendo un punto en el cual el Estados Unidos que vamos a conocer en los próximos años será totalmente diferente al que conocimos a través de toda nuestra vida. Con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles. Mañana miércoles yo voy a estar haciendo una transmisión especial yo desde Cagua, pero estaré en vivo con ustedes. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, el programa Heredar en Paz con la licenciada Keila Díaz. Que tengan todos muy buenas